Hola estimados participantes, mi nombre es Jessie Guerra, soy doctora en educación y vengo a compartir con ustedes el día de hoy unas recomendaciones, algunos tips para tener un buen desempeño, un desempeño exitoso en tu prueba de nombramiento docente. Existen tres momentos importantísimos a la hora de presentar un examen. Una preparación que debes tener antes del examen, durante el examen y después del examen. Veremos a continuación algunas recomendaciones en cada uno de estos momentos claves para la presentación de tu prueba. Antes del examen es una preparación importantísima que debes seguir. Implica muchísimos aspectos que debes considerar a la hora de presentar tu prueba. Antes del examen es importantísimo prepararte. La preparación da seguridad. Así que te voy a dar unas recomendaciones para prepararte antes del examen. Okay. En primer lugar, imagínate a la hora de presentar el examen. Imagina ese momento en el que estás presentando el examen. Todo tu entorno, el contexto, todo lo que está alrededor y lo que implica esa prueba. Al imaginarte todo esto, tu cuerpo, tu mente va a prepararse para ese momento tan importante. Un segundo aspecto que debes considerar antes del examen es que debes practicar. Practicar muchísimo. Recuerda que este es un examen de selección múltiple. Por lo tanto, debes buscar bases de datos, debes buscar preguntas, debes buscar modelos de examen similares y practicar el momento en el que estás presentando el examen. Es decir, imagina y practica ese momento tan importante. Simula. Esto es un aspecto fundamental a la hora de prepararte en el examen. Simular no es solamente soñar con que estás haciendo el examen, no. Simular es tomar todas las herramientas y crear un entorno adecuado para simular que estás presentando esa prueba. Es decir, busca ejercicios similares, busca pruebas anteriores que ya se hayan presentado y observa la estructura de la pregunta. Prepárate en función de ese momento tan importante que vas a presentar. Hay algo muy importante y es que toda prueba es posible aprobarla siempre y cuando estés preparado. Es importantísimo prepararte en los conocimientos teóricos, prácticos de tu especialidad y en los conocimientos curriculares y pedagógicos que implican esta prueba. La preparación da seguridad y la seguridad garantiza el éxito. Por lo tanto, es importantísimo que te prepares física, emocional y cognitivamente. La parte cognitiva, los conocimientos, todos esos aspectos claves de aprendizaje que debes tener en cuenta para preparar tu examen. Teorías, construcciones teóricas, por supuesto, construcciones prácticas para el razonamiento lógico, matemático, para el razonamiento verbal, y por supuesto los conocimientos de tu especialidad. Es importantísimo que te prepares. Estudia y estudia. ¿Qué significa esto? Importantísimo estudiar. Busca círculos de estudio, estudia de manera individual y estudia de manera grupal. De manera individual, haz notas, haz fichas, resumen de teorías, de postulados, de concepciones teóricas, de definiciones, haz fichas, resumen, aplica todas las estrategias de estudio que tú como docente conoces. Prepárate de manera individual. Pero también es importante que busques círculos de estudio, grupos de estudio con los cuales tú te sientas en confianza para poder prepararte para esta prueba. Con estos grupos de estudio puedes aplicar todos estos aspectos que te he mencionado. Imaginar la prueba, practicar la prueba, simular el momento de la prueba y eso te va a ayudar a prepararte. Entonces, con grupos de estudio, tú puedes de esta manera generar un ambiente adecuado para prepararte para esa prueba. Estos grupos de estudio puedes tú simular las pruebas, generar preguntas que se intercambien los evaluadores. Hacen círculos de estudio y un día es uno el evaluador, otro día otro, y así van simulando diferentes momentos de la prueba.
Esto que va a permitir que entre todos ustedes puedan corregirse, autocorregirse y ayudarse mutuamente. Recuerden que el aprendizaje cooperativo es una herramienta clave para garantizar un aprendizaje eficiente, eficaz. Y esto es lo que necesitas en este momento. Tienes poco tiempo para prepararte, pero con ayuda de otros, con la colaboración de todos, puedes hacerlo muchísimo mejor. Como te decía, es importante que planifiques tu estudio. Es importante que planifiques tu tiempo para prepararte para tu prueba. El estudio individual permite que tú te apropies de los conceptos, de los contenidos. Entonces, en primer lugar, debes revisar. Revisa material, revisa teorías, revisa todo aquello que te permite abordar de manera teórica los contenidos y conceptos, todos los temas que van a ser presentados y que van a abordar durante la prueba. Revisa todos los contenidos, revisa todas las teorías y haz un compendio de conceptos y de teorías que te van a servir para prepararte para esa prueba. Igualmente, elabora resúmenes, elabora tips, elabora fichas, elabora preguntas que te puedan servir como modelo o como guía. Haz tú las preguntas del examen. Esas preguntas, cuando tú las elaboras, ya de una vez estás preparándote para presentar la prueba. Entonces, estudia de manera individual, revisando material, revisando contenido y elaborando fichas y aplicando técnicas de estudio que te permitan apropiarte, aprender todos esos conocimientos teóricos que van a ser aplicados durante la prueba. De igual manera, estudia de forma grupal. Te decía que es importante estudiar de manera grupal porque el estudio grupal permite un intercambio de conocimiento. No siempre lo que tú manejas, lo que tú dominas, lo domina el otro. Y por lo tanto, esa ayuda mutua, ese aprendizaje social que nosotros podemos aplicar durante el grupo de estudio, nos va a permitir adquirir mejores herramientas. Pregúntense entre ustedes. Elabora preguntas y que cada uno de los miembros del grupo de estudio que tú has decidido abordar, elaboren preguntas, intercámbiense las preguntas y de esta manera, sin que sepan la respuesta, traten ustedes de dar respuesta a las preguntas que el otro compañero está elaborando. ¿De qué les va a servir esto? Esto les va a servir de práctica, en primer lugar, y en segundo lugar, les va a permitir a ustedes redactar las preguntas y conocer las inquietudes y debilidades que pueda tener el otro. Dar a conocer tus inquietudes y tus debilidades en función de los contenidos y teorías va a permitir que entre ustedes refuercen su aprendizaje. Comparen respuestas, comparen preguntas, la comparación es un método que permite al estudiante, en este caso a ti como participante, les va a permitir poder establecer diferencias, semejanzas y conocer en qué aspecto ustedes han podido tener debilidades y por lo tanto poder superar esas debilidades en función de las preguntas que cada uno dentro de ese grupo que han elaborado, ese grupo de estudio, puedan ustedes desarrollar. Repasar les permite a ustedes revisar, aplicar la metacognición. Revisar lo aprendido, revisar lo hecho en grupo. Es importante que ustedes puedan, además de repasar todos los contenidos, verificar que ustedes hayan abordado todos los temas que han sido planificados para el desarrollo de la prueba. Al abordar todos los temas, ustedes no van a tener duda de que alguno de esos temas van a estar bien preparados y van a poder identificar, a la hora de repasar, van a poder identificar cuál tema requiere mayor reforzamiento de tu parte, sea de manera individual o de manera grupal. Igualmente, durante la preparación del examen es importantísimo, es algo muy importante, que programes tu estudio. El programar tu estudio te va a permitir a ti durante la semana organizar horas de estudio. Se ha comprobado en investigaciones
investigaciones recientes se han comprobado que es mucho mejor distribuir horas de tiempo durante la semana para el estudio que acumular todo el estudio para días previos a la presentación de la prueba. ¿Qué significa esto? Haz tu horario de estudio. Durante la semana, durante el día, programa 2 o 3 horas de estudio diario o 6, 7, 8 horas de estudio semanal, en las cuales tú sepas que puedes concentrarte, en las cuales tú sepas que puedes ubicar, que tú puedes tener el tiempo, la disposición, los materiales, los recursos para dedicarte a estudiar. Tienes el tiempo contado hasta la hora de la presentación de la prueba. Establece un cronograma, establece horarios en función de los temas que vas a presentar. Esto te va a permitir a ti organizar tu grupo de estudio, organizar tu estudio individual y de esta manera planificar qué contenido, qué temas vas a estudiar durante la semana. Y así no se te va a acumular todos los temas para días previos a la presentación de la prueba. Prepara los materiales. Preparar los materiales implica buscar todo aquello que requieres para la presentación de la prueba. Si vas a utilizar calculadora, lápiz, tu DNI, importante llevarlo, prepara tus materiales para tenerlo todo a la mano y que no hayan retrasos de último momento. Descansa y aliméntate bien. El día previo a la presentación de la prueba es importante que estés descansado, que estés bien alimentado y que hayas satisfecho todas tus necesidades. Es decir, si tienes alguna adicción al cigarrillo o al café, satisface esas necesidades para que en el momento de la prueba no haya ansiedad. Trata de liberar todo el estrés, relajarte y estar tranquilo y descansado, bien alimentado. Prográmate positivamente. Este es uno de los aspectos más importantes y relevantes a la hora de presentar el examen. ¿Por qué? Simplemente porque tú tienes que programar positivamente. En el momento de presentar el examen, generalmente surgen muchas dudas y muchas inquietudes. Que si debo presentar, debo ascender, debo ser nombrado, debo aprobar este examen, el año pasado no pude presentar, por lo tanto, este año debo lograrlo. Y comienzan a surgir un montón de inquietudes que pueden llegar a desestabilizarte. Cuidado, mucho cuidado. Tienes que programarte positivamente. Desde ya debes verte con un examen excelente. Debes saber y debes tomar en cuenta, debes estar claro y tranquilo, seguro de lo que tú vas a hacer. Eres exitoso y eso debes tenerlo en cuenta. No en vano has logrado lo que has logrado hasta ahora. Entonces, tú puedes, tú siempre vas a poder. No hay prueba que si otros lo pueden hacer, tú también lo has hecho, tú también lo puedes hacer. Entonces, prográmate positivamente. Este aspecto te va a ayudar a salir adelante, porque te vas a trazar retos, te vas a trazar metas y vas a entender, vas a comprender que no es tan difícil como puede parecer. Deja atrás toda aquella experiencia negativa que puedas haber tenido y ten la seguridad de que esta prueba va a ser totalmente distinta y te va a permitir a ti lograr lo que tanto has luchado por lograr. Controla la ansiedad. Antes del examen debes tratar de controlar la ansiedad. Un poco de ansiedad no está mal a la hora de presentar un examen, porque mueve la adrenalina que necesitas para poder asumir esa prueba. Pero cuidado, que no se salga de control. Hemos visto cómo en las pruebas, en los exámenes, muchos docentes están estresados, ansiosos, muerden sus uñas, salen al baño, pierden sus cosas, porque la ansiedad los controla. No es la ansiedad quien debe controlarte, eres tú quien debe controlar la ansiedad. Estar tranquilo, relajado, confiado y pensar positivamente te ayuda a controlar esa ansiedad. Ese momento de la preparación, de la prueba, de presentar esa prueba, implica que tú debes estar tranquilo. Controlar la ansiedad te va a permitir ver las cosas con claridad, revisar esa prueba y decir, este es mi año, esta prueba es mía. ¿Por qué? Porque tienes todas las herramientas y aquí te las vamos a dar.
continuación, veremos algunos aspectos que debes considerar durante la presentación de tu prueba, durante la presentación del examen para el cual te has estado preparando. Ahora sí, llegó el momento. Durante el examen, ¿qué debemos hacer durante la presentación del examen? ¿Qué debemos hacer en ese momento en el que nos corresponde llegar y presentar ese examen para el cual tanto nos hemos preparado? Te voy a dar a continuación algunas recomendaciones a tomar en cuenta al momento de presentar tu examen. En primer lugar, llega temprano. Programa la hora de presentación del examen y no lo dejes para después. Organiza a qué hora debes estar allí, toma tu tiempo y es mucho mejor llegar con tiempo a llegar retrasado y tener que correr. Eso va a incrementar tu ansiedad. Si vas llegando tarde, va a incrementar tu ansiedad y es lo que no queremos. Necesitas llegar temprano. Toma en cuenta la hora y el tiempo que requieres para llegar al lugar, por lo menos media hora antes, para que puedas visualizar el espacio en el cual vas a presentar tu prueba y estés tranquilo y seguro de ello. Una vez tomes tu examen, revisa el examen y toma tu tiempo. No te apresures, no tengas al tiempo como enemigo. Por el contrario, el tiempo está a tu favor. Revisa el examen, toma tu tiempo, mira la prueba, mira cuántas preguntas tienes, evalúa y reflexiona todo el examen en su conjunto. Eso te va a dar seguridad. Una vez que revises el examen, calcula el tiempo que vas a requerir para cada pregunta. Es decir, divide el tiempo que tienes para presentar la prueba en el número de preguntas que requieres y balancea, equilibra con aquellas en las que tú sabes que puedas tener mayor dificultad. Dale más tiempo a ese apartado del examen en el que tú creas que puedes tener mayor dificultad. Pero organiza, calcula el tiempo para que no se te salga de las manos o para que no pases o pierdas mucho tiempo en una sola pregunta o en una sola sección del examen, sino que puedas ir avanzando en función de cada pregunta con relación al tiempo. Lee detenidamente las instrucciones. Muchas personas se pasan, no toman en cuenta las instrucciones porque suponen que ya las saben, suponen que simplemente seleccionar una opción y no siempre es así. Es importante leer y analizar las instrucciones que trae la prueba. Estas instrucciones te permiten a ti tener claridad con relación a lo que debes responder y la manera como debes responder. Entonces, toma en cuenta muy bien las instrucciones. Algo muy importante, toma descansos. Cuando sientas que estás muy estresado, agobiado o agotado durante la prueba, haz una pausa. Toma un descanso, relájate, endereza tus hombros, tu cuello, haz algunos ejercicios, respira profundamente. Pon tu mente en blanco, tranquilízate si tienes mucha ansiedad, si te sientes muy nervioso. Respira varias veces, haz varias inspiraciones profundas, que eso te va a permitir oxigenar tu cuerpo y va a permitir que te relajes y puedas pensar mejor las respuestas. Cada pregunta, leerla detenidamente y de esta manera responder satisfactoriamente. Toma esos pequeños descansos que los mereces durante la prueba. Es importante que durante el examen evites saltarte preguntas. Suele ocurrir que cuando no conocemos una pregunta, no sabemos la respuesta, entonces la saltamos para seguir respondiendo y tratar de ganar tiempo. Esto no siempre beneficia a tu prueba, porque en algún momento va a tocar regresar a esa pregunta. Lo más recomendable es que intentes responderla. Coloques una opción y si no la conoces del todo, si tienes dudas, le coloques a un lado algún signo, alguna señal que te va a indicar al finalizar la prueba que debes revisar esa prueba. Puedes colocarle un asterisco
un signo de interrogación o cualquier otro elemento que te permita a ti identificar que esa pregunta hay dudas. Pero es importante que las respondas. Evita saltarlas porque de alguna manera, recuerda, debes volver a ella. Y eso va a hacer que pierdas tiempo. De igual manera, evita cambiar las respuestas. Generalmente presentamos una prueba y respondemos con alguna duda. Luego la volvemos a leer y cambiamos la respuesta. Luego, al repasar la prueba, creemos que esa no es y volvemos a cambiarla. Y eso es un error, porque cambiar la respuesta lo que va a hacer es incrementar la duda. Intenta responder con claridad desde el principio. Cada pregunta, leer las opciones y responder inmediatamente la pregunta. Generalmente la primera opción, la primera respuesta que damos es la más acertada, porque luego comenzamos a leer la pregunta y buscamos mil maneras de responderla y la analizamos en exceso. Y no siempre ese análisis nos lleva a una respuesta acertada. Entonces, evita cambiar la respuesta. Una vez que tengas la prueba, antes de responderla, tapa las opciones. Es una recomendación importante que tapes las opciones y contestes la pregunta sin ver las opciones. Contéstala mentalmente. Piensa cuál sería la respuesta de ser una opción. Y luego destapa las opciones y mira dentro de las opciones cuál corresponde a la respuesta que tú habías dado mentalmente. Eso te va a acercar a la respuesta correcta, porque tú los conceptos y la teoría ya las manejas, ya te has preparado en ella. Entonces, lo que debes es buscar cuál sería la respuesta más acercada, más cercana, más acertada con relación a esa pregunta. Responder por eliminación es una manera de responder este tipo de pruebas. Elimina las respuestas incorrectas. Tú tienes una pregunta y tienes 3 o 4 opciones. Generalmente hay una opción en la que tú lees que de por sí sabes que no es la respuesta correcta. Entonces elimina esa y te van quedando menos opciones para dar con la respuesta correcta a esa pregunta. Responde todo, absolutamente todo. ¿Por qué debes responder todo? Porque en este tipo de pruebas, las respuestas al azar también son tomadas en cuenta. Recuerda que este tipo de pruebas miden un nivel de conocimiento, pero las respuestas hechas al azar también son válidas. No necesariamente dice si tú lo conocías o no, pero a la hora de contabilizarla también es válida. Entonces, por lo tanto, si tienes una pregunta que de por sí sabes que no conoces la respuesta, que tienes muchísimas dudas y que aunque ya hayas tratado todas las opciones, no conoces, trata de responderla, la que tú creas, la que tu intuición te diga. Esa va a ser la respuesta correcta. Por supuesto, esto no quiere decir que el conocimiento no sea lo más importante. Lo importante es que tú vayas preparado y seguro de que todas las respuestas que vas a marcar en esa prueba son las correctas. ¿Por qué? Porque tú manejas el conocimiento. Bien, hemos llegado al momento de la presentación del examen. Es importante, el momento de presentar el examen, es importante conocer la pregunta. ¿Cómo responder este tipo de preguntas de opción múltiple? Son un tipo de preguntas que están muy estructuradas. En primer lugar, lee detenidamente el enunciado. Lee detenidamente las instrucciones. ¿Qué es lo que te piden? ¿Qué es lo que piden que tú identifiques en esa pregunta? Lee igualmente el contexto en el que está redactada la pregunta, el contexto teórico, el contexto conceptual, el contexto en el cual se enmarca esa pregunta.
Por supuesto, allí vas a identificar también qué tema de los que estudiaste, de los que te preparaste, está involucrado en esa pregunta. Y finalmente, analiza la pregunta desde su estructura. ¿Qué aspectos estás considerando en esa, se están considerando en esa pregunta? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Están pidiendo un análisis? ¿Te están pidiendo que reflexiones? ¿Te están pidiendo qué es exactamente lo que te están pidiendo? ¿Y cuáles son esas opciones que tienes para responder? Igualmente, piensa la respuesta. Una vez que leas la pregunta, piensa muy bien la respuesta. Analiza las opciones que tienes y analiza cuál sería la respuesta que tú darías a esa pregunta si tú fueses quien la hiciera. Entonces, esto te va a permitir a ti conocer, entender cómo está organizada la pregunta y sobre todo entender cuál es la intención de la pregunta. Piensa la respuesta antes de marcarla. Reflexiona sobre la respuesta. Es importante que en este momento reflexiones precisamente sobre cuál sería la respuesta. Reflexiona muy bien cuál sería tu opción, cuál sería la opción que darías como correcta. Estas preguntas generalmente tienen 3 o 4 opciones para responder. Reflexiona la respuesta que darías ante la determinada pregunta que se te hace. Igualmente, si tienes dudas ante esa duda, piensa de nuevo. Si ya has dado una respuesta, estás reflexionando, estás pensando muy bien y tienes dudas, sin embargo, tienes duda, ante esa duda piensa nuevamente si esa respuesta que estás dando es la respuesta correcta. Es mejor repensar, reflexionar y dar la respuesta correcta que quedarse con esa duda. Escucha tu intuición. Esa intuición te dice que la respuesta que has dado es la correcta. Cuando sientes eso, aunque no lo creas, debes hacerle caso a esa intuición. Es decir, debes escuchar eso que te dice, esa voz interna que te dice que has hecho la respuesta correcta. Por supuesto, todo esto tomando en cuenta los conocimientos que tú manejas, porque todo esto, la mejor manera de responder estas preguntas con opción múltiple es tener la certeza, tener el conocimiento en tus manos, para que de esta manera no tengas ninguna duda de que lo que estás respondiendo es lo correcto. Es importante que durante la presentación del examen analices cada ítem desde su anatomía, es decir, desde la forma como está organizada la pregunta. Un ítem típico consiste en 2 partes básicas. Una primera parte que es un problema o texto de la pregunta que también denominamos tallo y una lista de respuestas sugeridas que son alternativas u opciones de respuesta, dentro de las cuales hay una sola correcta. Esa es la estructura de un ítem o pregunta. El tallo puede ser de la forma de una pregunta, una frase incompleta. También te pueden colocar un enunciado, un texto para leer, para analizar, un dibujo, una imagen. Ese es el tallo de la pregunta. Siempre habrá una pregunta en concreto que te van a hacer. Mientras que la lista de alternativas pueden ser 3 o 4 opciones, incluso más, siempre tendrá una sola respuesta correcta. Y el resto son respuestas incorrectas que también se denominan distractores. Durante el examen es importante que veas la anatomía de la pregunta, del ítem, minuciosamente. Veamos un ejemplo. La docente del aula de 2 a 3 años busca favorecer la colaboración voluntaria entre los niños. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para este propósito? En este caso, esta es precisamente el tallo de la pregunta, es decir, el problema o contexto. Y tiene 3 alternativas posibles. A. ¿Quién puede llevar las cucharas a la mesa para comer refrigerio?
B. Para mantener el aula en orden, cada uno debe guardar el juguete con el que jugó. Y C. A los que esperen sentaditos les pondré una estrellita en la frente. ¿Quién quiere la estrellita? Son intervenciones que hace la docente precisamente para lograr el propósito de la colaboración voluntaria. Estas tres opciones son las alternativas o la lista de respuestas sugeridas. Entre esas tres hay una sola respuesta que corresponde o satisface la pregunta formulada en el problema o tallo de ella. Entonces, por lo tanto, analicemos, además de eso, la pregunta tiene un contexto. ¿Cuál es el contexto de esta pregunta? La docente del aula de 2 a 3 años. Está hablando de un aula de 2 a 3 años, es decir, es una docente de educación inicial que trabaja con niños con esas edades. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando de educación inicial, pero además de eso, el contexto involucra el tema, es decir, y aquí se está hablando de la teoría constructivista, de la teoría de Jean Piaget, que nos dice del aprendizaje sensorio-motriz o de la etapa sensorio-motriz del aprendizaje, en la cual se encuentran los niños de 2 a 3 años. Allí ya tenemos un contexto, un tema que se está desarrollando. Ahora bien, además de eso, tenemos una acción particular que la docente quiere que se realice, es decir, una colaboración voluntaria. En este caso, nuestra palabra clave dentro del tallo es precisamente la colaboración voluntaria. Es lo que busca la docente. Esa colaboración voluntaria significa que la docente quiere que el niño tenga iniciativa. ¿Qué acción se debe realizar entonces la docente para que el niño tenga iniciativa? Haga por su propia voluntad algún gesto o acción particular. De esta manera debemos analizar las preguntas a la hora de responder. ¿Qué significan esas palabras claves y en qué contexto se está desarrollando? Y dentro de las opciones o alternativas que tenemos, esa palabra clave debe aparecer en la respuesta correcta, o por lo menos debe sugerir una acción voluntaria o la iniciativa del niño. ¿Cuál de estas opciones, de las tres opciones presentadas, crees que puede ser la opción correcta? Piensa por un momento, lee las alternativas y da tu respuesta de manera mental. ¿La has pensado? Analicemos cada una de las alternativas. La opción A nos dice, la maestra propone, ¿quién puede llevar las cucharas a la mesa para comer el refrigerio? Hace una pregunta invitando a los niños a llevar las cucharas a la mesa voluntariamente para comer el refrigerio. La opción B dice, para mantener el aula en orden, cada uno debe guardar el juguete con el que jugó. Es decir, está sugiriendo una acción a los niños para que realicen y así mantener el aula en orden. Una acción sugerida por la maestra al niño. Y la opción C dice, a los que esperen sentaditos les pondré una estrellita en la frente. ¿Quién quiere una estrellita? Es decir, el niño será recompensado si realiza una acción determinada por el maestro. Entonces, ¿cuál de las tres iniciativas de las tres alternativas permite la iniciativa del niño? En efecto, la opción A invita a los niños a que voluntariamente realicen una acción, que en este caso es llevar las cucharas a la mesa para comer el refrigerio. En este caso, entonces, la respuesta correcta es la opción A. Permite la iniciativa del niño, que sería la intervención más pertinente para lograr el propósito que quiere la maestra del docente del aula de 2 a 3 años. Ven cómo no es difícil responder estas pruebas, hay que analizarlas muy bien. Veamos otro ejemplo. Aprovechando que la institución educativa se ha realizado hace poco la final del campeonato de fútbol en el marco de las Olimpiadas Escolares, un docente del ciclo cuarto ha decidido aprovechar la situación para realizar la siguiente actividad. Pedir a 5 estudiantes que,
frente a sus compañeros, se turnen para relatar brevemente la final del campeonato de fútbol. Indicar a los 5 estudiantes que, mientras cada uno de ellos esté relatando la final del campeonato de fútbol, los otros 4 esperarán fuera del aula sin oír el relato del compañero. Luego, organizar una plenaria donde todos los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de los compañeros y por qué razón los relatos no coinciden. Si el propósito del docente es favorecer que los estudiantes se inicien en el desarrollo de la capacidad de interpretación crítica de fuentes, ¿por qué la actividad planteada es pertinente para este propósito? Esto que tenemos acá es el tallo o el planteamiento, el problema planteado en la pregunta. Está el contexto y están las palabras claves que se quieren desarrollar. Y acá adelante tenemos 3 opciones o alternativas. En primer lugar, la letra A, literal A, nos dice porque ayuda a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. B, porque ayuda a que los estudiantes identifiquen fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar un determinado hecho. Y la opción C, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que un mismo hecho puede derivarse en narraciones diferentes sobre él. Analicemos. Acá tenemos el tallo o cuerpo de la pregunta y las posibles opciones. ¿Qué tenemos acá? Veamos cuáles son las palabras claves. En el cuerpo de la pregunta o en el tallo tenemos que lo que se busca es que los estudiantes expliquen en qué se diferencian los relatos de sus compañeros y por qué razón esos relatos no coinciden. ¿Qué es lo que busca el docente? ¿Qué es lo que quiere el docente? Desarrollar la capacidad de interpretación crítica de fuentes. En este caso tenemos el contexto teórico. En primer lugar, desde el punto de vista pedagógico, se está desarrollando una capacidad prevista en el currículo nacional y, en segundo lugar, pues tenemos la interpretación crítica de fuentes como tema central de esta pregunta. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuál de las posibles opciones que tenemos a continuación es la opción correcta? Léela detenidamente y trata de dar una respuesta. La opción A nos dice, porque ayuda a que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. Analicemos esta opción. Acá nos está diciendo que lo que busca es que los estudiantes expliquen por qué los testimonios orales pueden ser fuentes menos fiables que las fuentes escritas. Es decir, nos está hablando de la fiabilidad de las fuentes. En la opción B nos dice que ayuda a que los estudiantes identifiquen las fuentes que ofrecen relatos auténticos para explicar un determinado hecho. En esta opción nos está planteando la autenticidad de las fuentes. Y la opción C, porque ayuda a que los estudiantes reconozcan que un mismo hecho pueden derivarse diferentes narraciones sobre él. Es decir, nos está hablando de una diversidad de fuentes. Es decir, ¿cuál de las 3 opciones entonces se acerca a la respuesta correcta con relación a la capacidad que se decide desarrollar con relación a la interpretación crítica de fuentes? Veamos que cada una de las opciones tiene una palabra clave que identifica la capacidad que el estudiante va a desarrollar. En la primera opción tenemos con que aquí el estudiante va a desarrollar y va a entender la fiabilidad de las fuentes escritas y de las fuentes orales. En la opción B estamos hablando de la autenticidad de las fuentes para explicar un hecho determinado. Sin embargo, en la opción C nos permite que se deriven diferentes fuentes, diferentes narraciones sobre él, es decir, que tengan un criterio o que sean capaces de desarrollar críticamente las fuentes, es decir, la capacidad de interpretación crítica de las fuentes. En este caso, de las 3 alternativas, la que más se ajusta a
está haciendo, tomando en cuenta el tema y lo que se desea saber, en este caso es la opción C, que permite la capacidad de interpretación crítica de fuentes. ¿Por qué descartamos las anteriores? Porque tanto la opción B como la opción A lo que buscan es aspectos distintos de las fuentes, es decir, tanto la fiabilidad como la autenticidad. Sin embargo, la opción C es la que se ajusta, dado que permite el desarrollo de la capacidad crítica o de la capacidad de interpretación crítica de fuentes. De esta manera debes analizar cada una de las preguntas. Veamos un tercer ejemplo. 3 docentes conversan acerca de qué debe priorizarse para promover que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente. De inmediato veamos que esa es una palabra clave. Reflexionen y argumenten éticamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de los docentes concuerda con el enfoque del área? Ese es el tema que se está tratando acá, el enfoque del área. La opción A, María dice, yo creo que tenemos que centrarnos en que los estudiantes conozcan cuáles son las leyes vigentes que nos rigen como ciudadanos. Así nos aseguramos de que sus reflexiones y argumentos éticos sean correctos. La opción B, Felipe, me parece que tendríamos que promover que los estudiantes interioricen los valores de nuestra nación, y que se identifiquen con las normas morales de la cultura peruana. Así formularán razonamientos de acuerdo a los valores de nuestra cultura. Joaquín dice, considero que debemos promover que los estudiantes analicen y evalúen las normas y los valores morales que ellos usan cuando argumentan sobre qué hacer en situaciones de decisión. Así serán conscientes y críticos en sus razonamientos morales. ¿Cuál de las 3 opciones considera que concuerdan con el enfoque del área relacionado con la reflexión y argumento que puede promoverse en los estudiantes acerca del tema? Piensa muy bien, vuelve a leer la pregunta y piensa muy bien cuál sería tu respuesta. El tema central tomado acá en esta pregunta es el enfoque del área. Ese tema debes tú manejarlo, debes conocer cuál es el enfoque que se plantea en el área correspondiente al currículo nacional. Entonces, en este caso, el enfoque del área es la ética entendida como un compromiso con los principios morales y como el cuidado del otro. Es indispensable para generar una convivencia armónica que reconozca y respete a los demás y que busque el bien común. Ese es el enfoque ético que se plantea en el currículo nacional. Ya conociendo que lo que se espera es el bien común, el respeto a los demás, el generar la convivencia armónica entre los ciudadanos, entonces ya tenemos un gran avance en la respuesta a esta pregunta. Por otro lado, tenemos con que lo que se busca es una estrategia donde los estudiantes reflexionen y argumenten. 2 procesos mentales muy específicos y con actividades, con estrategias bien planteadas para poderse desarrollar la reflexión y la argumentación ética, en este caso en función del enfoque del área. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué respuesta le darías a esta pregunta? Recuerden las palabras claves, reflexión y argumentación, y el enfoque ético del área, que es convivencia armónica, respeto a los valores y la búsqueda del bien común. Veamos cuáles son las opciones que nos plantea, la opción que plantea María, en este caso propuesta en la opción A. Yo creo que tenemos que centrarnos en que los estudiantes conozcan cuáles son las leyes vigentes que nos rigen como ciudadanos.
así nos aseguramos que sus reflexiones y argumentos éticos sean correctos. Desde acá podemos observar que María plantea una reflexión y argumento en función de las leyes vigentes para regirse como ciudadanos. La opción B, Felipe, plantea: parece que tendríamos que promover que los estudiantes interioricen los valores de nuestra nación y que se identifiquen con las normas morales de la cultura peruana. Así formularán razonamientos de acuerdo a los valores de nuestra cultura. El enfoque que Felipe le está dando es un enfoque más hacia los valores y la cultura, hacia la identidad peruana como tal. Es decir, el enfoque es un enfoque hacia la identidad, los valores y la cultura nacional. Y Joaquín plantea: considero que debemos promover que los estudiantes analicen y evalúen las normas y valores morales que ellos usan cuando argumentan sobre qué hacer en situaciones de decisión. Así serán conscientes y críticos en sus razonamientos morales. En este caso, Joaquín plantea que el estudiante debe evaluar las normas y valores morales que usan cuando precisamente se encuentran en una situación que les corresponde decidir, en situaciones de decisión. ¿Para qué? Para lograr que los estudiantes sean críticos en sus razonamientos morales. De esas tres opciones, ¿cuál descartarías inmediatamente? Definitivamente la opción B no busca el enfoque del área, el enfoque ético del área. ¿Por qué? La opción B está centrada en un enfoque ciudadano y de valores y de identidad. Es un enfoque distinto al que se está planteando en la pregunta. Por lo tanto, debería descartar inmediatamente la opción B, el planteamiento que realiza Felipe. Por otro lado, tenemos la opción de María y la opción de Joaquín. Esas dos opciones parecen ser correctas. ¿Cuál de ellas tiene palabras claves que te permitan relacionarlo con la respuesta, con la pregunta que se está haciendo, y cuál pudiera irse a ser la respuesta correcta? En este caso, María habla de centrarse en que los estudiantes conozcan las leyes vigentes que nos rigen como ciudadanos. Leamos de nuevo el enfoque del área. La ética es porque están pidiendo que se argumente éticamente. La ética, entendida como el compromiso con los principios morales y como el cuidado del otro, es indispensable para generar una convivencia armónica y que reconozca y respete a los demás y busque el bien común. Es decir, es un enfoque ético. El planteamiento de María pareciera ir hacia el enfoque ético. Se plantea al final un enfoque, o digamos unas palabras éticas, cuando se dice: así nos aseguramos de que sus reflexiones y argumentos éticos sean correctos. Pero ¿basados en qué? En el enfoque de las leyes, en el estudio de las leyes, no en el estudio de los valores morales, como lo plantea el concepto del enfoque del área, que nos habla sobre principios morales y el cuidado del otro, es decir, establecer una relación armónica y de convivencia con los demás. La opción C, Joaquín, dice que considera que debemos promover que los estudiantes analicen y evalúen las normas y valores morales. Esto es precisamente lo que plantea el enfoque del área, los valores y principios morales, que ellos usan cuando argumentan sobre situaciones de decisión. Así serán conscientes, es decir, críticos, reflexivos, ¿verdad?, en sus razonamientos morales. Eso es lo que plantea Joaquín. De alguna manera, el planteamiento, la afirmación que hace Joaquín concuerda mucho más con el enfoque del área. Por lo tanto, la opción correcta para esta pregunta sería la opción C.
el planteamiento que realiza Joaquín, pues se ajusta a la reflexión y argumentación ética que se hace en la pregunta y además al contenido temático que se está tratando en ella, que es el enfoque del área. De esta manera se deben analizar cada pregunta, desde el conocimiento teórico que tú manejas y desde la estructura de la pregunta. Esas palabras clave que están tanto en el tallo o problema planteado como en las alternativas u opciones que tienes para responder. Es decir, esas palabras claves te van a dar a ti cuál es la opción correcta. Además, por supuesto, de tu conocimiento, ese para el cual te estás preparando. Finalmente, veremos algunas recomendaciones a la hora de haber presentado el examen. Después del examen, ¿qué hacer? Ya presentaste, ahora veremos a continuación algunas recomendaciones. Ese momento después del examen es un momento muy importante porque allí vas a culminar, a finalizar lo que ya para lo cual te has preparado durante tantas semanas. Una vez que termines el examen, entrega al aplicador o a la persona que te está guiando el examen el cuadernillo y los útiles que te han proporcionado para presentar la prueba. Verifica que estén tus datos correctos en la prueba. Verifica que en esa prueba tengas todas las respuestas asignadas, hayas respondido todo. Y verifica igualmente que corresponda tu prueba con tu hoja de resultados. Igualmente, cuando entregues la prueba, verifica que al salir el aplicador haya compilado la prueba junto con todas las pruebas que se hayan realizado o se hayan aplicado en tu aula de clase. Una vez que publiques los resultados, consúltalos y revísalos. Valora ese esfuerzo que hiciste, valora todo el tiempo que has dedicado para esta preparación, para esa prueba. Valora el sacrificio que has realizado para llegar hasta allí. Independientemente de los resultados, eres un triunfador. No todos han logrado lo que tú has logrado. Si contestaste el examen cuidadosamente, podrás conocer tu nivel de dominio en las habilidades que son consideradas importantes para un docente de tu nivel y tu área. Cuando te digo que valores lo que has hecho, es porque si lograste presentar una prueba y estás consciente y claro de que has presentado una buena prueba, un buen examen, entonces has alcanzado competencias, has alcanzado habilidades, has dominado conceptos y teorías que son claves y fundamentales para tu desarrollo profesional. Independientemente de los resultados de la prueba, ha sido un gran logro haber estudiado y preparado para esto. Y más aún cuando te des cuenta que has logrado tu propósito. No te desesperes por los resultados. Tranquilo, cálmate, relájate. El tiempo que tarde en dar los resultados es para relajarte, para estar tranquilo. Ya lo que hiciste, ya lo que presentaste, ya lo que entregaste, no lo puedes cambiar. Por lo tanto, quédate tranquilo. Confía en lo que hiciste, confía en tus capacidades, confía en lo que has presentado, que seguramente ha salido exitoso. Visualízate ya como un profesor en el nivel que quieres alcanzar. Visualízate ya con éxito. Que si comienzas desde este momento a visualizarte como un profesor exitoso, eso lo vas a lograr. Ahora sí, estás listo, vas preparado y vas con éxito. ¡Felicidades!